El rechazo de la mesianidad de Yeshua es un tópico que se repite en cada generación dentro del pueblo de Israel. Lejos quedaron ya los argumentos del Ramban en la disputa de Barcelona, la cual tuvo lugar en el 1263, y aún mucho más atrás los del sumo sacerdote Caifás, quien consideró este hecho como susceptible de blasfemia. Algunos ilusos de entre los llamados mesiánicos han pensado que si crean una nueva teología donde Yeshua es por supuesto el hijo biológico de su padre, donde reinterpretan de forma torticera sus discrepancias con ciertas doctrinas de su época y sobre todo borran de su persona cualquier rasgo de divinidad, entonces las autoridades rabínicas lo recibirán con los brazos abiertos. No se puede ser más ingenuo. Pero aún así seguimos preguntándonos cuáles son las razones por las que la mayoría del pueblo de Israel rechaza a Yeshua como el Mesías. Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es Isaac Ben-Ahor y en el shiur de hoy hablaremos con la ayuda del cielo sobre un tema que, no por ser de los más recurrentes, deja de ser un profundo misterio. Nos estamos refiriendo al rechazo a Yeshua por su propio pueblo. No es el tema de esta enseñanza tratar los aspectos históricos, culturales o incluso teológicos de esta circunstancia, sino que iremos hasta la misma raíz espiritual, hasta lo más profundo de esta cuestión, llegando hasta el sod de estas realidades. En la Torá hayamos escrito lo siguiente: y vio Vayaré Jacob que había provisiones, Shever, en Egipto. Génesis Bereshit 42. Respecto, el comentarista Rashi, quien es siempre tan comedido a la hora de ceñirse a los aspectos más literales del texto, sin embargo, nos dice lo siguiente, que significa vio, que percibió por medio de una visión profética, Ra'abeas Placavia Shel Kodesh, que todavía había esperanza, Shever, para él en Egipto, pero no fue una profecía clara, concreta, que le declarase que esa esperanza se refería a Yosef. Hemos citado a Rashi en su comentario al versículo anterior. La célebre historia bíblica nos relata cómo los hijos de Lea llegaron a aborrecer a Yosef a causa de la envidia que les producía el trato preferente que le brindaba su padre Jacob. Amén del relato de dos sueños donde ellos ocupaban una posición subordinada a la de su hermano. Y debido a estas cosas, llegaron incluso a intentar asesinarle. Mas una vez calmada, su primer conato de ira, después de tirarlo a un pozo lleno de serpientes, decidieron venderlo como esclavo y así desembarazarse definitivamente de su molesto hermano. Y esta fue la manera en cómo Yosef acabó en medio de esa tierra de idolatría e inmoralidad extremas, que es Egipto, pero fue allí donde paradójicamente llegó a ser rey y no en la casa de su padre. Pero este estado de exilio puede ser visto desde dos vertientes. Desde el punto de vista, llamemos físico, parecería que solo afectó a Yosef, pues únicamente éste descendió a Egipto. Pero desde la perspectiva espiritual, el primer perjudicado fue sin duda Jacob, quien perdió su enorme grado de profecía, como fue dicho. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el inframundo, Sheolah. Y lo lloró su padre. Génesis Bereshit 37-35. Pues como es sabido, solo se puede acceder a la profecía en un estado de alegría y de paz espiritual. Son muchos los secretos que encierran estas palabras, las citadas palabras de la Torá. Apuntaremos brevemente que la expresión que hemos leído, Sheolah, que es la forma femenina de Sheol y que traducimos como inframundo, es la que aparecía en nuestro texto, como vemos aquí en nuestro gráfico. Tenemos la palabra Sheol y su versión Sheolah. Ambas serían significativas de que se está produciendo un descenso, como leemos en este versículo y en tantos otros. Así códice el Señor el Eterno en el día en que Él bajó al inframundo Sheolah. Hice lamento, hice cubrir sobre él el abismo y retuve sus corrientes. Ezequiel y Ezequiel 31:15.
en el vocablo que nos ocupa y según la forma, ¿no?, en cómo aparece escrito, ¿no?, en nuestro anterior texto del Génesis, debemos señalar dos peculiaridades gramaticales. La primera, como se dijo, es su carácter femenino, lo cual nos vendría indicado por la letra G al final. Y el segundo es su forma defectiva, al carecer de Bab, como también vemos aquí en nuestro gráfico. Sheolá, donde la citada G la hemos puesto en rojo al final y también hemos puesto una Bab que no aparece en esta palabra, pero que debería estar en rojo en el medio de la palabra. La letra G al final de la palabra Sheol vendría a indicarnos que la Shejinah, que es también la letra G final del tetragrama, ha caído en el exilio, circunstancia que es enfatizada por la ausencia de la letra Bab, en referencia a Zeir Anpin, que constituiría el gancho, la Vav, la conexión entre los mundos de abajo y los mundos de arriba. Todo esto sería indicativo de que el concepto Mashiach se halla en un estado de exilio en Jacob. Esto es, en el pueblo de Israel, pues esta provisión Shever que vio Jacob a través de su espíritu y que Rashi interpretó como esperanza, Shever, no era otro que el Mesías, quien se haría carne, Basar, que son las mismas letras de Shever. Y aquí podríamos preguntarnos, pero el personaje bíblico Yosef solo encarna los aspectos del Mesías sufriente, pero no los del rey Mesías, el cual se vincularía con la figura de Yehudá, como es sabido. Esta es una pregunta que nos viene al paso, pero lo cierto es que, desgraciadamente, también el aspecto del Mesías Ben David cayó en un estado de exilio, como está escrito, y fue en ese tiempo que Yehudá descendió Bayaret de sus hermanos. Génesis Bereshit 38. El comentarista Rashi nos explica de nuevo que Yehudá, al observar la angustia de su padre por la pérdida de Yosef, se apartó de ellos, se apartó de su familia, descendiendo así de su anterior grandeza. Una realidad que es expresada en el Zohar de la siguiente manera. El misterio de lo femenino, que junto con lo masculino se apegan, Yod-He, Vav, se refiere a lo masculino, y Dalet-He se refieren a lo femenino, que estaba junto a él, porque Dalet y He, Dalet es que está necesitado. Zohar Mishpatim 104. Como es sabido, el nombre Yehudá se forma por la adición de la letra Dalet al tetragrama, como vemos, ¿no?, en nuestra ilustración, donde vemos el nombre Yehudá y hemos puesto en negro el tetragrama Yod-He Vav-He, mientras que la letra que hemos añadido, la Dalet, está en rojo. Según nuestro Zohar, esto supondría la unión de dos aspectos, por un lado el masculino y por el otro el femenino. El primero estaría presentado, como se dijo, por sus tres primeras letras, la Yod, la He y la Vav, mientras que el segundo se vincularía a sus dos últimas letras, la Dalet y la He, como vemos a continuación. El nombre Yehudá, y de aquí distinguimos el aspecto masculino en sus tres primeras letras, Yod-He Vav, mientras que el aspecto femenino lo representarían sus dos últimas, la Dalet y la He. Y esto pues nos podría significar, ¿no?, pues aspectos muy positivos, pues la unión de lo masculino y lo femenino constituye el propósito mismo de los mundos espirituales. Incluso la adición de la letra Dalet al tetragrama enfatizaría esta dinámica con su significado de Delet, puerta, ¿no?, como esa puerta que se abre a los mundos de abajo para su acceso a los mundos de arriba. Pero no es esta la acepción a la que se refiere nuestro texto, sino a la de Dal, pobre, lo cual volvería a enfatizar unos aspectos de carencia propios de la situación de exilio, como también se declara. Y el Mesías Ben David cayó allí, junto al Mesías Ben Yosef, uno de los cuales, el primero es humilde y cabalgando sobre un asno, Zacarías Cejaría 9:9, y el otro es hermoso, como el primogénito de un toro, Deuteronomio de Barín 33:17, que es el Mesías Ben Yosef. Y este es el significado de que si alguno abriere pozo y cavare pozo y no lo cubriere y cayere allí toro o asno. Éxodo Shemot 21:33. Por eso el Mesías es llamado el que cae, Nafal, según el versículo que hemos citado. Y ella, la Shejinah, cayó con ellos.
Y añade, el dueño del pozo pagará el dinero restituyendo a su dueño, y el muerto Hamet será suyo. Éxodo Shemot 21:34. Muerto se refiere al Mesías Ben Yosef, que será asesinado. Zohar Kitetze 279a. Por eso decía nuestro texto del Génesis, y fue en ese tiempo que Yehudá descendió Bayaret de Meed, sus hermanos. Génesis Bereshit 38:1. ¿De quién descendió? Del conocimiento Dad del Mashiach, quien es llamado Aleph Tav y Emet, verdad, como se ilustra en nuestro gráfico, donde la expresión verbal, ¿no? Donde la expresión gramatical Me'et, compuesta por una Men, una Aleph y una Tav, aquí podemos distinguir la Mem como la inicial de Mashiach y la Aleph Tav, que es en sí un nombre del Mesías. Y por otro lado tenemos el vocablo Emet, con la Mem colocada entre la Aleph y la Tav, que también es un nombre del Mesías. Y esto vendría a ilustrarnos sobre la situación de exilio en la que cayó el Mesías en el pueblo de Israel, lo que Pablo definió como el misterio del endurecimiento en parte, según se nos dice en Romanos 11:25. Un misterio, ciertamente, pues el pueblo afín a la cultura, a la tradición e incluso al lenguaje de Yeshua lo rechazó, mientras que otros pueblos que eran provenientes del paganismo, si bien con grandes lagunas doctrinales, lo recibieron como su Redentor y Mesías. Es sin duda triste ver cómo cada tanto tiempo aparece en internet algún supuesto maestro o algún presunto rabino insultando a Yeshua. Realmente se me ocurren mejores ocupaciones en las que emplear su valioso tiempo, como decirle a sus correligionarios judíos que no profanen el Shabbat o que empiecen a comer kasher. Realmente no sé qué turbios propósitos o qué oscuras organizaciones se esconden detrás de estas actividades. Pero cualquier creyente en el Mesías debe apartarse de sus malas influencias, pues al igual que hizo la serpiente primordial, mezclan la verdad y la mentira para perdición de sus oyentes. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en su regreso el Mesías restaurará a su pueblo en medio de grandes señales y milagros, llevándolos al pleno conocimiento de la redención, como fue dicho. Luego vendrá el esposo y la levantará del polvo, tal como está escrito, levantaré el tabernáculo de David que está caído. Amós 9:11. En ese día el rey Mesías comenzará a reunir a Israel del exilio de un extremo hasta el otro del mundo, según lo dicho, si tus dispersos estuvieren en los confines del cielo. Deuteronomio de Devarim 34. A partir de ese día el Mesías hará a Israel todas las señales y los milagros y los actos de poder que el santo bendito sea hizo en Egipto. Zohar Shemot 9a. La Gemara nos declara lo siguiente. Dijo Rabí Nachman, ¿cuándo vendrá el Bar Nafli? Le dijo, ¿quién es el Bar Nafli? El Mesías respondió. ¿Al Mesías llamas tú Bar Nafli? Sanedrín 96b. Rabí Nachman sacó este nombre de una interpretación del versículo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Hanofelet, Amós 9:11. Dando así a entender que el concepto Mesías se hallaba en sus días en un estado de exilio, de ahí el apelativo Bar Nafli, el cual se ajustaría a dicha situación. Pero este caído, Nafal, de Nafal, caer, es también el que viene en una nube, según nos dice Daniel 7:13, según el término griego para nube, nefelo, como el mismo Yeshua afirmó de sí mismo, y según leemos en el texto griego del Nuevo Pacto. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, nefele, con poder y gran gloria. Lucas Nakai 21:27. Querido amigo, el rechazo del Mesías por Israel es sin duda motivo de tristeza, pero esto constituye un misterio muy profundo y es algo que escapa de nuestra capacidad para entender. Nosotros seguiremos con la ayuda del cielo trayendo enseñanzas desde la tradición rabínica para demostrar que lo dicho acerca de Yeshua no es ajeno a la sabiduría de nuestros padres y que lejos de contradecirla lo llevaría hasta su verdadero sentido. Aún así somos conscientes de que esta situación de extremo exilio en las que han caído todas las nociones de Mashiach solo podrán ser revertidas con su regreso. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Querido amigo,
le pedimos por favor que apriete el botón unirme. Y de esta manera estará ayudando este trabajo y permitiendo que nuestra labor pueda llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.